Hola a todos, hola a todas, hola a todes. Seguimos de pandemia, así que nos vamos a seguir manejando con videos, como pasó en el primer cuatrimestre de este año. En este video vamos a ver uno de los modelos iniciales de la materia que se llama frontera o curva de posibilidades de producción. Básicamente, la frontera de posibilidades de producción es un modelo, esto es una representación simplificada de la realidad, que refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que un país es capaz de producir de manera conjunta en un determinado periodo de tiempo y haciendo un uso eficiente y pleno empleo de la dotación de factores productivos de que dispone, dado el nivel de desarrollo tecnológico que posee. En el fondo de este modelo está la idea de la escasez, que no es más que la limitación de recursos que nos obliga a tomar decisiones para ver a qué producción asignamos cada uno de esos recursos. Insisto con esto, recordemos que la idea de escasez está asociada a la idea de limitación y no de que no alcance para todos. La frontera o curva de posibilidad de producción tiene una serie de supuestos, como todos los modelos, que son simplificaciones en los que se basa para tratar de sacar conclusiones sobre esta simplificación y luego, quitando supuestos, hacerlo extensivo a situaciones más parecidas a la realidad, pero siempre sin perder su carácter de representación simplificada. El primer supuesto es que esto representa la economía de un país que se está referido a las posibilidades de producción en un periodo de tiempo determinado. Uno podría decir la frontera de posibilidades de producción de Argentina en el año 2020. En este caso se considera que solo se producen dos bienes o dos servicios o dos tipos de bienes o de servicios y que para producirlos se hace pleno empleo y un uso eficiente de los factores productivos, que pueden asignarse a la producción de un bien o del otro, o de tipos de bienes si es que se opta por tomar bienes en conjunto, como vamos a hacer en este ejemplo. Y finalmente que no hay ningún cambio tecnológico durante el periodo analizado. Esto también se puede decir como que hay una dotación fija de factores productivos que se pueden asignar a la producción de uno u otro bien y que la tecnología está dada. En el modelo que vamos a analizar, vamos a considerar una serie de combinaciones accesibles a ese país haciendo pleno empleo y uso eficiente de los factores productivos y tomamos dos ejes en los cuales representamos la cantidad de cada uno de esos bienes. La M corresponde a manufacturas o bienes manufacturados, la A corresponde a alimentos. Este país entonces tendrá que optar entre asignar sus factores productivos a la producción de alimentos o a la producción de manufacturas. Supongamos que el país decide producir solo alimentos. Eso va a significar que vuelca todos sus factores productivos a la producción de alimentos y no va a poder producir manufacturas. En ese gráfico, en ese sistema de ejes cartesianos, eso se va a ver como un punto sobre el eje de alimentos. Significa, con una cantidad cero de manufacturas, dedicando todos los factores productivos a la producción de alimentos, la cantidad que se logra producir es 12. Por otro lado, el país podría optar por producir solo manufacturas. En ese caso, si dedica todos sus factores productivos a producir manufacturas, la cantidad de alimentos que va a poder producir va a ser 0. Y eso se va a ver en un punto sobre el eje de las cantidades de manufacturas. Y si decidiera producir más manufacturas partiendo de la combinación A, supongamos una unidad de manufactura, esta unidad puede ser toneladas, unidades físicas, necesariamente va a tener que disminuir la cantidad que produce de alimentos, porque va a necesitar sacar factores que tenía asignados a la producción de alimentos para destinarlos a la producción de manufacturas. Por ejemplo, en este caso, para uno de producción de manufacturas va a producir menos alimentos, o sea, 11 unidades. Eso se va a ver en un nuevo punto, el punto B, una combinación de una unidad de manufacturas con 11 unidades de alimentos. Si decide aumentar aún más la cantidad de manufacturas, va a tener que restringir más aún la producción de alimentos, debido a que nuevamente vuelve a reasignar factores productivos, y eso se vería representado en el punto C, y lo mismo si aumentando más la cantidad de manufacturas, va a necesitar disminuir más la cantidad de alimentos, esto se verá reflejado en el punto D. La unión de todos esos puntos es la frontera de posibilidades de producción de este país.
Si un punto está en el interior de la frontera de posibilidades de producción, como este punto F, es un punto que es accesible a ese país, puede producir esas cantidades, pero es un punto que o bien es ineficiente el uso de los factores, o bien no se está haciendo pleno empleo de los factores productivos y puede aumentarse la producción de uno de los bienes, de los dos o del otro de los bienes, sin necesidad de sacrificar nada, simplemente mejorando la eficiencia o el empleo en la asignación de los factores. Si un punto está fuera de la frontera de posibilidad de producción, decimos que es inaccesible. Y para que ese punto se volviera accesible, la frontera de posibilidades de producción debería desplazarse hacia afuera, y esto es lo que denominamos un crecimiento económico, una nueva frontera de posibilidades de producción que vuelve accesibles puntos que antes eran inaccesibles. Esto del crecimiento económico lo definimos como cuando una combinación de bienes o servicios que era inaccesible se vuelve accesible y se visualiza como un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. Las causas del crecimiento económico están en los supuestos en que algo cambió, o sea, se dejaron de cumplir esos supuestos. Un aumento en la cantidad o calidad de los factores productivos es una de las causas del crecimiento económico. Por ejemplo, si fuera el factor productivo tierra, el descubrimiento y el acceso a un nuevo recurso natural sería un aumento en la cantidad del factor tierra, o en el caso del factor trabajo, podría mejorarse la calidad a través de la educación, por ejemplo. Un cambio tecnológico favorable a la producción de uno o de los dos bienes también es una causa de crecimiento económico, pero este crecimiento económico, que está representado en una nueva frontera de posibilidades de producción, que está por fuera de la frontera original, implica que se están comparando entre dos periodos. Aquí una observación: también puede haber decrecimiento económico y se vería representado con un desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción hacia adentro en vez de hacia afuera, y esto tendría que ver con la disminución en la cantidad o en la calidad de los factores productivos. Una catástrofe natural o una guerra podría reducir el factor productivo capital o el factor productivo trabajo a partir de la destrucción, ya sea de bienes de capital o a través de la muerte o la migración de la población. Este crecimiento económico, si bien siempre es un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción, puede ser que sea un desplazamiento que se hace hacia afuera de manera pareja, y la nueva frontera de posibilidades de producción está, digámoslo así, equidistante de la inicial, y en ese caso decimos que el crecimiento es equilibrado, que benefició a la producción de los dos bienes o tipos de bienes. Pero puede ser que ese crecimiento económico sea favorable a la producción de un bien, en este caso sería favorable a la producción de manufacturas, sin cambiar las posibilidades de producción de alimentos, y decimos que ese crecimiento es desequilibrado. Uno de los conceptos más importantes que aparece en este modelo es el de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la mejor alternativa a la que renunciamos cuando tomamos una decisión en general o una decisión económica, como en este caso. Si nosotros decidimos estudiar, nuestro costo de oportunidad es la mejor alternativa a la que renunciamos por venir a estudiar o por dedicar nuestro tiempo a estudiar. Nuestro costo de oportunidad podrá ser lo que dejamos de ganar por trabajar o lo que dejamos de disfrutar por ir a la playa. En el caso de la frontera de posibilidades de producción, solo hay dos posibilidades, que es producir uno u otro bien o tipos de bienes o servicios. Por lo tanto, el costo de oportunidad de un bien en este modelo es la cantidad del otro bien o servicio que debe sacrificarse para producir una unidad adicional de este bien al cual le estamos calculando el costo de oportunidad. Esto, visto en nuestra frontera de posibilidades de producción, se vería así. Si pasamos del punto C al punto D, disminuimos la cantidad de alimentos y aumentamos la cantidad de manufacturas. Siempre el costo de oportunidad se refiere al bien en el cual aumentamos la cantidad a producir. Descomponemos ese movimiento en lo que sacrificamos de alimentos y lo que aumentamos de manufacturas, y el costo de oportunidad se calcula como la variación del bien que se sacrifica, esa variación es negativa porque disminuye, dividido la variación del bien que aumenta, esa es positiva porque aumenta. Siempre esa cuenta da un número negativo y lo expresamos
con su signo negativo y entre barras de valor absoluto. En este caso, sacrificamos 4 unidades de alimentos para producir una unidad adicional de manufactura. Diríamos que el costo de oportunidad de las manufacturas entre C y D es menos 4. Y la interpretación sería: deben sacrificarse 4 unidades de alimentos para producir una unidad adicional de manufacturas. Este costo de oportunidad también podría calcularse en sentido contrario, si lo que sacrificamos son manufacturas para producir alimentos, como por ejemplo cuando vamos desde D hasta C. En este caso sacrificamos una unidad de manufacturas para aumentar en 4 la cantidad de alimentos. Por lo tanto, el costo de oportunidad se calcula para los alimentos, el bien que aumenta, y entre D y C, señalando el sentido en el que nos dirigimos, que vemos en la flecha hacia arriba entre D y C, y sería menos 1, lo que sacrificamos de manufacturas, dividido más 4, la cantidad que aumentamos de alimentos, vuelve a dar negativo, y el valor es menos 0,25 entre barras de valor absoluto. Y su interpretación sería: es necesario sacrificar 0,25 unidades de manufacturas por cada unidad de alimentos que se aumenta la producción entre D y C. Claro, para aumentar 4 se sacrifica 1, pero siempre el costo de oportunidad está referido a una unidad adicional del bien que aumenta la producción. Por eso en este caso es menos 1 dividido más 4 igual menos 0,25. El costo de oportunidad se dice que es creciente cuando, a medida que aumentamos la producción de un bien, en este caso manufacturas, cada vez es necesario sacrificar más unidades de alimentos. Aquí vemos, para pasar de 0 a 1 de manufacturas, es necesario sacrificar una unidad de alimentos, pero para pasar de 2 a 3 es necesario sacrificar 2 unidades de alimentos. Para pasar de 2 a 3 es necesario sacrificar 4 unidades de alimentos, y para pasar de 3 a 4 es necesario sacrificar 5 unidades de alimentos. En este caso decimos que el costo de oportunidad es creciente porque a medida que aumenta la cantidad de manufacturas, cada vez se hace necesario sacrificar más unidades de alimentos. La explicación de por qué este costo de oportunidad es creciente se puede decir de dos maneras. En el libro suele aparecer la segunda, pero significaría que los factores productivos no son perfectamente adaptables a la producción de uno u otro bien, o que los rendimientos marginales son decrecientes, que significa que a medida que agrego más de un factor productivo a la producción de un bien, la producción aumenta, pero cada vez en menor proporción. Otro caso raro en la realidad, sería el costo de oportunidad constante, y en ese caso la frontera de posibilidad de producción se ve como una recta, y siempre es necesario sacrificar la misma cantidad de un bien para aumentar en una unidad la producción del otro bien, en este caso menos 3 unidades de alimentos por cada una de manufacturas, y en este caso diríamos el costo de oportunidad es constante y siempre vale menos 3. Si el costo de oportunidad es creciente para un bien, también lo es para el otro, y si es constante para un bien, también lo es para el otro. En este caso, el costo de oportunidad de la producción de alimentos sería 1/3 de manufacturas para cualquier combinación que pasemos de una a otra. La explicación en este caso sería que los factores productivos son perfectamente adaptables, o bien que los rendimientos marginales son constantes. El último caso que tenemos es el caso del costo de oportunidad decreciente, que significaría que cada vez debemos sacrificar menos unidades de un bien, en este caso de alimentos, para aumentar en una unidad la cantidad del otro bien, que son manufacturas, y a medida que aumentamos la producción de manufacturas, cada vez se sacrifican menos unidades de alimentos. En este caso, el costo de oportunidad, como vemos, va decreciendo de menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, y esto se explicaría porque los factores productivos serían más productivos cuando se especializan en la producción de un bien. O bien, dicho en términos de rendimientos marginales,
que los rendimientos marginales son crecientes. A medida que aumento más la dotación de factores productivos a la producción de un bien, la productividad aumenta. Este caso llevaría a la especialización productiva como una buena solución para ese país. Esto ha sido lo último que vemos en este video de la frontera de posibilidades de producción y nos vemos en el próximo video.